Dios le bendiga, hermanos, de tercer año del Instituto Bíblico de nuestra materia llamados a liderar con el libro de John MacArthur. Vamos a las preguntas de repaso del capítulo 9, que es el cuestionario número 7. La primera pregunta es: ¿cuáles son los pasajes donde Pablo aclara una y otra vez que la vanagloria le parecía repugnante? Hermano, son muchos, 2 Corintios 18, 3 al 16, y es claro donde él hace ver en verdad que él no era que buscaba gloria para sí mismo. Dice, por ejemplo, en ese de 2 Corintios 10, 8, porque aunque me gloría algo más todavía en nuestra autoridad, el cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y dice, no nos gloriamos debidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y otra vez digo, dice Pablo, nadie me tenga por loco, ¿sí? Y cuando lo decía así es porque impedirá esta mi gloria. Y hermano, Pablo era un hombre que en realidad para él la vanagloria le parecía repugnante. A veces tuvo que hablar por él mismo porque la iglesia no lo hizo. Pero no es que fuera vanaglorioso. Al contrario, él era muy humilde, hermano. Él estaba en contra de los que se glorían en sí mismos. Así que 2 Corintios 11, 17, 18, bueno, todo eso claramente, hermano, él habla de eso. Dice, no conviene gloriarme, pues vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Así que Pablo, hermano, no se glorió, aunque a veces luchó contra su propio ego, pero era un hombre que era humilde. Y llegó a reconocer que cuando tuvo que hablar para defenderse, dijo, me hice un necio al gloriarme. Entonces, era una batalla que había en él. ¿Quién es una contradicción, hermanos, en la pregunta 2 de términos y qué principio surge de ahí? Un líder apático. Un líder verdadero nunca, hermano, se despreocupará por su gente. El líder es apasionado. Y no es que sea pleitisto, pero tiene que ser apasionado. Ahora, tiene que sentir celo por la obra del Señor. Luchar por los débiles, por los que se les pisotea su derecho, por los que se les comete injusticia. Y tiene que causar enojo. ¿Cómo han sido los grandes líderes que han logrado cambios en épocas de declive espiritual y qué otras emociones se debe tener? Son hombres que se pueden enojar por las injusticias, los abusos que deshonran a Dios y esclavizan al hombre. El gozo, el gusto, el dolor, la compasión, el temor, el amor. La persona que es fría y apática, hermano, nunca podrá ser un líder eficaz. Si no tiene, decían por ahí, si tiene atole en la sangre, hermano, no, hermano. Tiene que tener fuego en la sangre, el fuego del Espíritu, el fuego del celo de Dios, para corregir algunas cosas y luchar contra la injusticia de un mundo errado. ¿Cuáles son algunos peligros de las pasiones humanas? Dice la 4, y cómo se deben de controlar. Están sujetos al abuso o al mal uso, hermano. Ese es el peligro de las emociones humanas o de las pasiones humanas. Se pueden mal usar, se pueden abusar de ellas, sí. Puede opacar las facultades racionales, porque cuando la persona se apasiona mucho, pierde el sentido, pierde la cordura. Hay que tener cuidado, pero hay que ser apasionado, hay que regular las cosas, ¿sí? Y los líderes deben dominar sus pasiones, su celo enfocado. El autocontrol es básico en un líder. Gálatas 5:23 lo dice claritito. Hermano, tiene que haber eso, porque si no, tenemos que tener cuidado, terminaremos cometiendo un error grande, hermano, porque la Biblia es claramente, ¿verdad? Mansedumbre, templanza es el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué es templado? Calmado, saber dominarte. Tiene que haber ese. Tengo pasión, tengo ímpetu, pero me tengo que controlar. Te enoja, pero no en tu enojo vas a cometer una locura. Cuidado con ello. ¿Qué es lo que Pablo sabía? Lo que todo buen líder sabe. ¿Y cuál es el ejemplo bíblico de esto? Que el conflicto no había acabado aún con esos que lo atacaban tanto en Corintio. Pues la rebeldía siempre siembra semillas de rebeldía. Acuérdense de la rebelión de Coré, lo decía MacArthur, y lo dice la Biblia. ¿Crees que con que se los tragó la tierra mucho con esos frenos? No, se intensificó, volvió a haber rebeldía una y otra vez del pueblo de Israel. Así que esa es una gran verdad. No se acaban los problemas, hermano. ¿Qué quería Pablo dejar por lo cual no guardó nada en esta sección de 2 Corintios? Unas palabras finales que revelaran la profundidad de su pasión. Quería que supieran que él veía el conflicto con los falsos maestros como una verdadera batalla. Óigalo bien, como una verdadera batalla.
Era un conflicto claro y ellos tenían que saber que la guerra era real. ¿Cuáles eran los tres grupos de personas que tenían en mente Pablo cuando escribió esta porción de la carta y cómo se dirigió a ellos? Y son tres grupos claros. Primero, los fieles de Corintios, que reafirmaron su compromiso con Pablo. Estaban siendo atacados, pero ellos seguían fieles a Pablo en cierta forma. Lo segundo, los que andaban a medias, aparentemente guardando simpatía con los falsos maestros y deseaban mantenerse indecisos. ¿Sí? O sea, como que sí querían estar con Pablo, pero al mismo tiempo le creían o se iban del lado de los falsos maestros. Ese era un segundo grupo. Y los terceros, a los que Pablo fue con todo, los acusadores mismos, los falsos, los que lo atacaban. Pablo sabía que ellos todavía eran una gran amenaza y por eso en la última parte va a ir duro contra ellos. 8. ¿Cómo comienza Pablo, 2 Corintios 10, y qué intención demostraba con eso? Empezó con autoridad. Yo, Pablo, pero se comportó con gentileza. Ve esa combinación de Pablo. Os ruego por la ternura y mansedumbre de Cristo. Empezó como un lindo gatito. Después se va a convertir como un león muy fiero. No tenía ningún deseo de buscar conflicto. No se deleitaba en el combate. Él no quería bronca. Pero lo estaban provocando. Tenía que reaccionar y decirles la verdad. Él era un hombre apasionado. ¿Qué es la mansedumbre y cuál es prácticamente un sinónimo de ello? Es la actitud humilde que se expresa en la paciencia al soportar las ofensas. Mansos. ¿Sí? Pablo no tenía amargura ni deseo de venganza. El sinónimo de ello es gentileza. Hermanos, a los cristianos un tiempo se les llamó los terriblemente mansos. Lo vimos en la historia de la iglesia. En verdad, cómo se persiguió a muchos cristianos que eran mansos y por ser mansos no querían ir a la guerra o no querían entrar en conflictos. Esa es una virtud que hoy en día tenemos que cultivar. Necesitamos mansedumbre. Cristo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque se dice que la mansedumbre no es debilidad y que es un ejemplo de ello. No es debilidad, es poder bajo control. Después de todo no había nadie más poderoso que Cristo. Y él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y sabes que 1 Pedro 2 dice claramente, para eso fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros dejando un ejemplo para que sigamos sus pisadas. No se halló pecado en él, no se halló maldad en su boca. Cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Ya me la vas a pagar, desgraciado. Nunca lo hizo Cristo. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos y seamos mansos como Cristo. 11. Explique cómo se ve la mansedumbre de Cristo en la profecía de Isaías 42:3. Y se ve precioso, hermano. Dice Isaías 42:3, no quedará caña cascada, ¿sí? Ni apagará el pabilo, que humeare por medio de la verdad traerá justicia. Cuando una caña estaba cascada se desechaba y se tiraba, ya no servía, porque antes se usaban para hacer flauta. Bueno, lo mismo que el pabilo que ya no servía se reemplazaba por otro. Pero en el ministerio de Cristo, hermano, era redimir a esas personas. Es que de esas cañas cascadas o ese pabilo que ya ni siquiera humea, los hacía nuevos y los hacía útiles. ¿Sabes qué es lo que hace Cristo? Agarrar lo que es inútil para el mundo. Al fin se lo dijo Pablo a los Corintios. Éramos viles, despreciados, no servíamos para nada. Cristo nos hace siervos para su gloria. Así que la 12 dice Pablo, ¿qué es lo que Pablo dijo? En efecto, vengan ustedes con mansedumbre y ternura de Cristo. Estoy dispuesto a ser paciente, gente indulgente. No tengo rencor ni malicia contra ustedes, pero igual tengo que decir la verdad. Seguimos con las demás en un momento.